Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando un nuevo programa de Brillamos Juntos en el Arte del Coaching. El día de hoy con una queridísima coach invitada, Maru López Born, que ahí vemos que está conectando con el teléfono. Maru, ¿cómo estás? Muy bienvenida y sí, te cuento que la primera vez que yo transmití en Instagram, que fue hace muy poquito, la semana pasada, estuve un rato encontrando cómo invitar a mi invitado a hacer la llamada, así que te entiendo perfectamente y te cuento que estamos en vivo, así que vamos a ordenarnos, Maru, Pues un gusto para entrar enorme, Andrés, de estar contigo. Me encanta y con quien nos siga. Muy contenta de regresar a la escuela. sí, bueno, eso es lo primero, contarle a la gente que nos está mirando que tú eres una muy querida coach que está en México y que has tenido una trayectoria enorme en el mundo público, ¿sí? Y has hecho un montón de cuestiones. Te vamos a preguntar por todo lo que estás haciendo en términos del coaching, cómo vienes juntando el mundo de toda tu trayectoria del mundo público con el coaching, generando nuevas ofertas, ¿sí? Entonces, vamos a estar conversando contigo el día de hoy. Te quiero dar las gracias por hacer esta conexión y vamos a arrancar precisamente por esto que nos cuentas. ¿Cómo fue que entraste al mundo del coaching? ¿Qué fue lo que te hizo convertirte en coach? Bueno, exactamente yo entré al coaching por un quiebre de mi vida pública, digamos, de la vida política. Entonces tuve un golpe muy fuerte siendo una, no diría que funcionaria, sino una líder, dirigente política en un partido y tuve ahí un quiebre que no voy a relatar porque es toda una historia, pero la van a encontrar. Y yo no sabía a quién preguntarle cómo salir de esto, a quién que me dieran consejos y entonces estaba peor, me enredaba más, porque cada vez que alguien me daba un consejo eran contradictorios. Y finalmente una compañera muy querida, muy querida amiga, había estudiado coaching en otra escuela que no era esta. Y me dijo, yo creo que tú lo que necesitas es estudiar esto y ahí vas a encontrar muchas respuestas. Y efectivamente me metí a estudiar el coaching ejecutivo y el metacoaching. Esa fue la primera parte de Michael Hall. Y mi maestro primero fue Omar Salón. Entonces, cuando yo entré a estudiar ahí, que no había juicios, que nadie sabía ni le importaba el quiebre y que me sentí más libre de poder platicar, de poder conversar, de poder hablar de lo que me pasaba y que pues todo se bajaba un poco del nivel que yo sentía que era el golpe tan fuerte, pues aprendí que ese era un camino que me podía ayudar. Y aprendí dos cosas. Una, que me podía ayudar a mí y que a mucha gente como yo, que estaba en otro tema, que estaba en ese mismo tema de la política, del poder público, de la administración, pues también le podía ayudar y me encantó. Y entonces pues seguí estudiando en varias escuelas, pero lo que más me gustó después, porque no encontraba exactamente la aplicación, fue cuando entré al coaching ontológico. ¿Y qué fue lo distinto que encontraste en el coaching ontológico que en las otras figuras de coaching te faltaba, por decirlo de algún modo? Mira, te lo digo como muy concretito. Todo el coaching que yo había estudiado, el punto donde se aplicaba eran las empresas privadas. O sea, el coaching ejecutivo para trabajar en una empresa, para lograr el mayor desempeño, para lograr la mayor calidad, los mejores resultados. Y me gustaba, pero yo siempre estaba haciendo el traslado. Y si esto lo llevara al ámbito público, si esto lo llevara a la administración pública, si esto en lugar de ser una empresa fuera, por ejemplo, una alcaldía, ¿cómo lo podría aplicar? ¿No? Porque yo venía de ese mundo, yo entré a los 20 años a la administración pública y estuve en todos los órdenes de gobierno. Entonces, y también estuve en el ejecutivo, en el legislativo, estuve en la Cámara de Diputados. Entonces, era esa tentación de cómo ir para el otro lado y yo iba haciendo mis aplicaciones y te doy un ejemplo así súper sencillísimo. Mientras en el coaching ejecutivo lo importante era lograr
la mayor calidad y los mayores rendimientos para que la empresa se justifique en su quehacer y tenga muy buenos ingresos, pues yo decía, no, es que eso no nos importa en la administración pública, ese no es el objetivo. Yo lo que necesito es que la gente dé y entregue su máximo para que el servicio que da, que no se lo van a pagar a él, sea el mejor servicio, porque la ciudadanía lo merece, porque tenemos que tratar bien a la gente, porque tengo que dar el mejor servicio, porque tenemos que convencer a la gente que está dando un servicio público que la gente se merece ese trato, aunque no vaya a estar calificado, digamos. Porque si tú haces algo que gane mucho o no gane mucho, pues la alcaldía no va a ganar más en contante y sonante, pero sí va a ser un mayor servicio. Y esa fue la diferencia, y era lo que yo andaba buscando. Súper. Oye, qué interesante esto que nos cuentas, porque hay mucha gente que quizás se pregunta, y esta diferencia que acabas de hacer tú es, bueno, cuelga de tu experiencia, es algo muy concreto, y que para nosotros es finalmente el planteamiento del coaching es, lo que nos importa es la persona, el ser humano, y lo que le va ocurriendo, ¿cierto? Cómo va vivenciando aquello. Nos centramos en el quién, en este sentido. Y la otra cuestión era, si eso lo llevo al servicio, pero si lo llevo a la persona, yo también pensaba, ¿no? Pues así como yo tuve un quiebre muy complicado, pues a cuánta gente que tiene la responsabilidad social de atender lo que quieras, en la salud, en la educación, en la administración, en atender las personas que vienen a hacer una gestión por el agua, por lo que quieras, pues cuántas veces no son también maltratados, no saben para dónde ir, los corren de un día para el otro, pues se acabó tu contrato y te tienes que ir, y esos son quiebres. Entonces yo me ponía a pensar, ¿y quién acompaña y quién entiende estos quiebres como para acompañar a estas personas? Entonces yo me hice la pregunta, ¿a quién quieres acompañar? Y yo pensé, yo no quiero acompañar a ejecutivos, también los he acompañado, pero sobre todo quiero acompañar a servidores públicos, a quienes están dando un servicio por la administración, tienen una tarea ahí y a veces pues no tienen ni con quién hablar, porque además no van a llegar a su casa a hablar, por ejemplo, en un hospital, de la persona que se le murió, del que lo vino a insultar, porque no le entregó al niño, porque miles de cosas. Entonces, ¿con quién hablan? Pues con los compañeros, pero están igual. Entonces, pensé que había que abrir un espacio para atender a todas esas personas que no son precisamente ejecutivos, que no están por un mejor salario y que si hacen bien el trabajo o lo hacen mal, no les van a redituar, ni les van a pagar más. Pero entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué es lo que tú vas a dejar como trascendencia en tu paso por esta institución? Y yo te puedo ayudar. Qué hermoso lo que nos cuentas, y también, bueno, yo tengo el gusto de conocerte, hemos sido compañeros en algunos de los programas de coaching, ¿cierto? Y compartimos. Y he podido notar en ti esta profunda sensibilidad social que también se ve expresada en un tema que hoy día está tan vigente y es tan importante, sobre todo, creo yo, y dame permiso, en México, o sea, donde estás tú, el tema del género, la igualdad de género. Siento que para toda Latinoamérica es muy urgente, y siento que si hay un país donde la cuestión está bien difícil es en México. Entonces, tú además estás muy involucrada en el tema de la igualdad de género, incluso recibiste un reconocimiento justamente por esta labor. Cuéntanos un poquito. Mira, ya lo podría ampliar, no solamente al tema de la igualdad de género, que cuando hablamos de la igualdad de género, inmediatamente se nos aparece la desigualdad y el tema de los derechos de las mujeres en relación a los hombres, la desigualdad, la brecha de desigualdad, la discriminación. Pero hoy día incluso lo he ampliado al tema de los derechos humanos. Y ahora sí estoy regresando y yendo a las empresas también. ¿Qué tanto y qué tan importante es que tomemos en cuenta la aplicación
del derecho a tener derechos, de reconocer que todas las personas tienen el derecho a tener derechos. Y entonces el tema ya no solamente es la situación de las mujeres, sino la situación de las personas con una inclinación sexual diferente, la inclinación de un color distinto, la inclinación de una persona con una incapacidad o discapacidad. Y yo no hablo de capacidades diferentes porque al final de cuentas todos y todas tenemos capacidades diferentes. Entonces eso no me da como la idea. Pero alguien que tiene una falta de capacidad, que no tiene piernas o porque no ve. Entonces hoy en México incluso hay una norma mexicana obligatoria para todas las empresas que ya va a empezar incluso a tener multas si no la tienes ahí instalada, que es la norma 35 y en la norma 25, la 25 es la que tiene que ver con garantizar en las empresas un programa de inclusión y no discriminación. Y entonces, pues, las herramientas del coaching ontológico y los aprendizajes son maravillosos para poder hacer para acompañar a las empresas a lograr esa certificación, estar en esa norma, porque justamente pues es el principio del coaching que hemos estudiado, el de reconocernos como observadores con todo. Y ese es un principio de los derechos humanos, justamente. Y eso digamos que es hoy día tu oferta actual. O sea, lo has evolucionado y estás hoy día acompañando a las empresas con una temática que también lleva algunos años y que en Latinoamérica ha costado que entre, que es los derechos humanos en la empresa, de lo que tú nos estás hablando, ¿no? Yo estoy trabajando en la aplicación de los derechos humanos en todas sus características, digamos, con todas esas características que hablé de los niños, las niñas, de las personas con preferencias sexuales distintas, etcétera. Y también estoy hablando del bienestar, porque cuando uno reconoce y quitas en la empresa el principio, cambias el principio de no discriminación, digamos, la tentación de la discriminación por un principio de inclusión, las empresas cambian, tienen otra dinámica, tienen otro ambiente, tienen otro bienestar, y cuando les dices de dónde empieza eso, y hacemos los ejercicios del reconocimiento a la diferencia como que ese es el final de cuentas, el principio, somos diferentes, pero tenemos derechos igualitos. Entonces, cuando es muy amable los aprendizajes del coaching ontológico, de la ontología en general, para poder entender eso no como una obligación, sino como una oportunidad de llevarnos mejor, reconocernos, querernos, aceptarnos, aprender de unos de otros, e incluso me han llamado en algunas empresas porque han tenido problemas de discriminación y no le atinan como por dónde llegarle, ¿no? Pues es que corrieron al que está negro o corrieron al que es homosexual y aquí se hizo un lío y fueron a dar incluso hasta una acusación, ¿no? Porque pues aquí es un delito, eso está totalmente en la Constitución. Entonces, bueno, pues ya nos fueron a acusar y ahora ¿cómo le hacemos? Entonces, frente a eso, pues les he mencionado los talleres del coaching ontológico con las conversaciones, con el observador, con la historia de cada quien, con los elementos con los que podemos hablar. Y ha sido muy amable, a mí me encantó recién que en una empresa de autotransportes de turismo y de autotransportes en general, que tiene 1000 choferes, wow, hombres, cuando vinieron algunos que se inscribieron como querían, pues dijeron, ay, es que nunca nos habían hablado así, es que a mí nunca se me había ocurrido, yo nunca lo había visto así. Y bueno, pues es una manera de ir haciendo, creo que uno de los objetivos que es el coaching ontológico, que es la transformación humana. absolutamente. Y además es un mandato que nosotros tenemos en la formación como coach, de aportar a que el mundo de una u otra manera actúe diferente, que tengamos una forma de entender y solucionar las cuestiones que superen,
digámoslo así, el estándar tradicional o lo que venimos haciendo tradicionalmente. Y en ese sentido te veo ahí como una punta de lanza en estas temáticas en México y me imagino que también disponible para toda Latinoamérica, lo que tú puedas ir acompañando. Cuéntame, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo puede contactar contigo si está escuchando esta conversación y dice, a mi empresa podría funcionar algo así o me gustaría explorarte una conversación contigo? Cuéntame, ¿cómo pueden llegar hasta ti? Mira, la oferta es muy amplia, puede ser desde una conferencia, y hoy lo hacemos por Zoom, hasta una intervención completa de 38 horas, de 40 horas, de 20 horas, con toda la gente que quieran. ¿Cómo me encuentran? Como Maru López Brun. Hoy Maru López Brun es mi marca, porque así es como me han ido reconociendo siempre. Y soy Maru López Brun y me encuentran en todas las redes sociales, ahí me encuentran. Tengo también un correo que es marulopezbrun@yahoo.com.mx. Es muy importante el MX del Yahoo porque si no, no entra a México. Tengo una idea. Y estoy ahora también armando una oferta que vamos a estrenar, porque yo soy trabajadora social de origen, Andrés. Mi primera carrera, y yo apliqué el trabajo social en muchas instancias y el desarrollo humano hasta que estudié el coaching. Entonces, ahora me puse a hacer con otra compañera también, con Carolina Bozo, y estamos armando una propuesta que se llama Coaching Social y que tiene que ver con la parte de responsabilidad social de las empresas, que tiene que ver con el ámbito público, para que cuando vayan a hacer una campaña de salud, pues la hagan lo mejor posible, usando precisamente las conversaciones, usando el coaching de grupo, más que de equipo, de grupo, de vernos como grupo, el concepto colectivo de atender un problema y también la inclusión de voluntarios, como hemos aprendido en Newfield, ¿no? Entonces, pues ahora lo vamos a dar con una serie de materias que tienen que ver con todo esto, con los derechos humanos, con la articulación de todo lo que he estudiado, incluyendo los principios del trabajo social, que ya los dejé muy atrás, pero que se van reciclando y ahora estamos en eso, en hacer una oferta sobre cómo aprender a articular y a trabajar de manera colectiva. Y donde también se da el uno a uno, no quiere decir que no lo descartemos, pero donde también se da el uno a uno, desde una empresa, una organización, un ámbito político, público, administrativo, o incluso de servicio social, los scouts, por ejemplo, ¿no? Qué bien. Es súper amplia la oferta. Bueno, quiero comentar que en los comentarios justamente la productora del programa, que está ahí, Marie Claire, escribió justamente una de las direcciones donde te pueden encontrar. Entonces, si las personas que nos están mirando quieren contactarte, en los comentarios de esta misma conversación pueden encontrar la dirección de Maru. Maru, querida, aunque no lo creas, se nos ha pasado el tiempo, pero así, ¿no? Muy rápido. Porque nos come. Nos come. Yo siento que tengo que preguntar de tantas cosas. Y además, no sé si Marie Claire te contó que tenemos una encuesta al final del programa y te vamos a hacer algunas preguntillas. Encantada. Sí. Entonces, antes de entrar en las preguntas, quisiera que me contaras tú, en tu experiencia, porque como dices tú, primero fuiste trabajadora social, estuviste en el mundo público, estás de hecho en el mundo público, hoy día con este sombrero, ¿cierto? Además de coach, de experta en el tema de los derechos humanos. Hay personas que te están viendo que a lo mejor han hecho un camino similar al tuyo. Y tú dijiste, bueno, alguien me recomendó el coaching en un momento de quiebre. ¿Qué le recomendarías tú a esas personas hoy día respecto al coaching? Mira, yo les recomendaría a quienes me están, que una es abrirnos y convencernos que nos tenemos que estar preparando siempre. Aunque tengamos 100 horas de coaching, 200, 350, la ICF, la no sé cuánto, y decir, no, ya soy coach, ya, hasta aquí dejé de estudiar. La primera cuestión es que no podemos dejar de estar estudiando, por una razón fundamental, porque trabajamos con seres humanos, y los seres humanos y el entorno cambia todos los días. Entonces,
Todos los días tenemos que prepararnos. Esa sería una. La otra, que nosotros mismos tengamos un coach, porque también, ¿con quién vamos a ir a platicar si no tenemos una guía? Y la supervisión es importante. Y lo tercero es que sumen, en la escuela que tengan, sumen las herramientas del coaching ontológico, porque es el único que yo he visto, y estoy muy agradecida, muy, muy agradecida, y amo profundamente a la escuela porque me entregó todo esto. Es el único que te enseña a ver a los seres humanos completos, tales como somos, con todo lo que traemos, con nuestra historia de la generación de arriba, la más arriba, la de hace 5 generaciones, y eso es lo que nos conforma en lo que somos, y con todos esos seres humanos, hombres y mujeres, es con quienes estamos, digamos, trabajando. Entonces, sea la escuela que sea, pues estudien algo que tenga que ver con el coaching ontológico. Oye, qué buenos consejos, Maru. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Además, yo tengo una gran admiración por la persona que eres y por todo lo que haces allá en México y en los lugares donde te ha tocado estar. Por lo tanto, agradezco mucho ese consejo, lo tomo para mí también. Y si te parece, vamos a ir al cierre del programa con las preguntas de la entrevista. ¿Sí? Claro que sí, gracias, Andrés. Y tú sabes que eres, pero bien, bien, bien correspondido por la escuela y también por tus experiencias que se cruzan con las mías. Sabes que te quiero mucho, igual que a todos nuestros maestros, a todos, empezando por Julio, a quien adoro, pues. Sí, por supuesto. Estamos declarando aquí el amor mutuo y ella es parte también de lo que uno hace en el coaching, aprender a declarar amor, ¿sí? Y es tan lindo además. Así que estoy feliz, feliz, feliz de tener esta conversación contigo, que se me ha hecho tan cortita, para ser honesto. Y yo más. Pero yo creo que nos vamos a tener que agendar una segunda conversación para más adelante, ¿cierto? Para que hagamos ahí a lo mejor un doble clic dentro de lo que estás haciendo. Encantada. Manu, querida. Entonces, vamos con las preguntas. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Violencia. ¿Qué es lo que más te causa placer? Bailar. ¿Qué es lo que te desagrada? Mm, mm, pelearme con alguien. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El agua, donde sea. El ruido del mar, una caída de agua, una llave abierta, simplemente un grifo, una fuente. El agua es lo que más me gusta. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Una sirena. La sirena de una ambulancia, la sirena de una patrulla, la alarma de aquí en México, en la ciudad, suena la alarma cuando va a haber un temblor. Entonces esa me da miedo, porque ya sé lo que puede venir. ¿Cuál es tu grosería, garabato, mala palabra favorita? Ay, la más bonita de todas para mí, que es muy mexicana, no sé si la entienden, pero que tiene todas las acepciones del mundo, es chingón. Esa es la que más No, me nosotros gusta. no tenemos esa palabra y me suena divertida, chingones, A ver, es como que como tener el más carácter. chingón es el más bueno, el más poderoso, pero el que chinga es el que te fastidia. Esta persona Vale, se vale, vale. chingó, por eso tiene las dos acepciones. Pues, Entonces me parece maravillosa. Y qué si entretenido, me encanta. quieres que te la digan bonito para la escuela, mi escuela, Vale. Newton, es la más chingona de todas. Bueno, te ganaste el corazón, mira. Eh, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Bailarina. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Mm,
Ay, creo que la contabilidad. Me hago bolas Última con pregunta. con los Con los números. números. Uy, Última pregunta. Si el cielo existiera y te encontraras con un dios o la diosa en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? me dijera, bienvenida, dejaste estelas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Maru, nuevamente agradecerte el espacio, la conversación. Estoy encantado de verte también y dejo a todo el mundo invitado que haya escuchado esta conversación, que tenga la inquietud de llevar estos temas tan relevantes, tan importantes, justamente hoy día cuando el mundo está cruzando por tantas cuestiones que nos desafía como humanidad, que busquen a Maru, que se acompañen por ella. Abajo está ahí, Claire nos dejó el enlace para que puedan contactar, porque definitivamente es una temática que sí o sí tenemos que abordar por ética, por una cuestión de seres humanos y porque además el futuro es lo que nos estamos jugando. Así que muchas gracias, Maru, por esta conversación, por este ratito. Cuéntame cómo quieres despedirte. Mira, me quiero despedir agradeciendo una vez más a Newfield, que me ha dado la oportunidad de aprender, de estudiar, pero sobre todo de convivir con tanta gente. Porque acuérdate que hice los dos, el básico y además estudié después el avanzado. Entonces esas experiencias, y lo hice presencial, y fuimos a Chile, y luego fuimos a Argentina, y todo lo demás. Eso es como me quiero despedir. Y quisiera despedirme con algo que aprendí también en la carrera del coaching, con una coach maravillosa que dice, tenemos que humanizar las organizaciones. Hay que ir no solo por la tecnocracia o la tecnología, sino también por la humanocracia. Y en eso estoy. Creo que hay que voltear. Nosotros tenemos esa oportunidad y nosotras de voltear a decir cómo podemos hacer más humano el mundo donde trabajamos. Hermoso. Muchas gracias, amigas, amigos, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, Maru, y les dejamos cordialmente invitados para el siguiente programa, el próximo jueves, donde está mi co-host Lili Bernal, con un invitado de lujo, así que no se lo pierdan el próximo jueves, y les deseamos que tengan una muy linda semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias.